Todos sabemos en el fondo del alma que el conflicto armado tiene un costo demasiado alto. Es demasiado doloroso, como son todas las guerras. Con estas palabras, el presidente Juan Manuel Santos recordó el dolor de cientos de víctimas que dejó el conflicto armado con las FARC. Una época lacerante en la historia del país que es imborrable en la mente de millones de colombianos. Víctimas de todos los sectores sociales de Colombia pudieron sentir en carne propia el accionar terrorista de esta guerrilla. Civiles, líderes sociales, militares y policías hicieron parte de su historial criminal. Uno de ellos fue el coronel Edgar Yesid Duarte, quien fue secuestrado en un falso retén militar el 14 de octubre de 1998 en inmediaciones del municipio El Paujil, Caquetá, en el sur de Colombia, y a quien su familia despidió el 29 de noviembre del 2011, pocos días después de recibir la noticia de su cruel asesinato a manos de las FARC. Ustedes habían dicho, según las declaraciones del sargento Erazo, que no lo iban a matar a Edgar y a sus compañeros, y estamos viendo que no cumplieron, ustedes no cumplieron. La historia de la familia Duarte fue una lucha llena de dudas e incertidumbres como las de muchos colombianos que desconocían el paradero de sus familiares secuestrados. Por 13 años, 1 mes y 12 días, los Duarte esperaron el retorno a casa de su ser querido, de quien solo conocieron 6 pruebas de supervivencia y en las que quedó evidenciado su clamor por la libertad. Para ti, Susi, mi amor, decirte también que estoy muy bien, que sigo fortalecido. Y lo mismo a ti, Villanita, hijita, decirte que también me encuentro muy bien, muy fortalecido. Fue un largo y doloroso periodo de tiempo en el que su familia no recibió respuestas. Las FARC les había arrebatado momentos especiales de su vida. Yo sí le hago nuevamente un llamado al gobierno nacional. Creo que los familiares ya hemos sido demasiado pacíficos, demasiado pacientes, pero más los secuestrados. Sin embargo, aunque la esperanza seguía latente, esta se esfumó el fatídico 26 de noviembre del año 2011. Ese día el dolor calcinó el alma de los Duarte. Las FARC habían asesinado con tiros de gracia al coronel y a otros 3 miembros de la fuerza pública. Lamentamos profundamente que mueran miembros de estas instituciones, que hayan sido asesinadas de manera indefensa, sin ninguna posibilidad de defender su integridad. Edgar Yesid ingresó en la dolorosa lista de víctimas de las FARC, de aquellos uniformados que fueron internados en la selva a la fuerza y que murieron como héroes en manos de una guerrilla que para ese entonces asesinaba de forma inmisericordia y que hoy pregona la paz y la reconciliación en medio de un acuerdo de un modelo de paz firmado con el presidente Juan Manuel Santos. Estoy con Susi Advibol, precisamente la esposa del coronel Edgar Yesid Duarte. Susi, veíamos este informe preparado por nuestro periodista Oscar Ramírez, que también hace memoria de lo que sucedió durante los últimos 18 años, como inicialmente lo recordabas. Me hablabas que quisieras encontrarte también cara a cara con Joaquín Gómez, el responsable directo de lo que fue el secuestro y posterior asesinato de estos 4 uniformados. Si él está viendo este programa, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a él? Yo le diría que primero no me tenga miedo, aunque no sé si ellos sientan miedo, pero que no tenga reserva de encontrarse con nosotros, porque así como él tuvo los pantalones para secuestrar a nuestros héroes, para tenerlos 13 años secuestrados y después, según todo lo que ha pasado, asesinarlos vilmente, creo que también él puede tener mucha fuerza para encontrarse. Yo le diría, Joaquín, usted tiene hijos, o tiene sobrinos, tiene familia. ¿Usted qué sentiría si a su familiar o que usted mismo fuera secuestrado y que no pudiera ver sus hijos, que no pudiera ver su familia por 13 años y que las únicas pruebas que hay de ver a su familia y de ellos verlo a usted es a través de la radio o a través de las pruebas de supervivencia que ustedes nos entregaban con ellos amarrados, encadenados?
Si usted tuviera hijos, ¿qué sentiría de ver a sus hijos que crecen sin usted? Como le sucedió a mi hija Viviana, que cuando usted secuestró a cuando usted secuestró a Edgar, Viviana tenía 2 años de edad, tenía 2 años. Mi hija creció sin el afecto de su papá físico, porque sí tuvo todo el afecto desde la selva, porque el afecto que no le pudo dar él presencialmente se lo dio a través de las pruebas de supervivencia. Entonces, esa sería mi pregunta: ¿por qué los amarraron? ¿Por qué los encadenaban? ¿Y por qué nos mandaban pruebas de supervivencia de ellos encadenados, amarrados, en esa situación tan horrible que estaban? Y finalmente, ¿por qué los mataron? ¿Por qué los tuvieron 13 años secuestrados para luego asesinarlos de esa manera? Susi, ¿usted siente que por ese anhelo de paz que tiene todo un país, se ha querido olvidar, se ha querido invisibilizar esa tragedia, ese dolor que enfrentas como esposa y que enfrenta a tu hija en ese momento cuando todavía no ha tenido una respuesta por parte de las FARC? Yo pienso que cada uno vive una historia muy diferente, ¿sí? Pero el dolor es el mismo, el dolor de no ver a sus familiares, de perderlos. Sin embargo, creo que en Colombia en este momento estamos viviendo un momento más eufórico por el proceso de paz. Yo personalmente te digo, yo no estoy en contra del proceso de paz, al contrario, yo quiero que mi país viva en paz. Yo quiero ver los niños crecer en otro mundo. Yo tuve la oportunidad de vivir en Francia con Viviana, vivimos en Francia, y ese fue nuestro mayor sanador, nuestra mayor ayuda, poder ver un país que se desarrolla, que vive en unas condiciones totalmente diferentes, en donde la palabra vale, en donde los derechos humanos tienen un valor. Entonces, yo no estoy en contra, sin embargo, yo sí pienso que quienes cometieron estos crímenes tienen que pagar. Son las palabras de las víctimas que hemos querido invitar, no solamente 24 horas después de la firma de ese nuevo acuerdo de paz, sino también 5 años después del asesinato en cautiverio de 4 uniformados del ejército y de la policía. Hace exactamente 5 años fue la última noche en cautiverio del sargento retirado Luis Alberto Erazo. Él fue secuestrado por las FARC el 9 de diciembre de 1999, estuvo secuestrado por parte de las FARC 12 años y milagrosamente ese día fue el único sobreviviente. Sargento Erazo, le quiero preguntar a usted, luego de escuchar a estas 2 mujeres, ¿qué representó para usted el hecho de que ayer se haya firmado ese nuevo acuerdo de paz con los que fueron los victimarios no solamente de sus compañeros, sino también de usted? Bueno, pues yo prácticamente me encuentro extrañado con esas firmas y acuerdos relámpago que se están llevando a cabo en La Habana con nuestro gobierno. Pero de todas formas, pues, hombre, a pesar de todo, a mí me da alguna esperanza que por lo menos nosotros, los colombianos, y nuestros hijos, nuestros nietos, mientras las FARC cumplan con su palabra y sean respetuosos de los acuerdos, los colombianos vamos a poder disfrutar de la paz que tanto anhelamos y que durante 50 años nos arrebataron. Sargento Erazo, como lo decía anteriormente, hace 5 años fue su última noche secuestrado. ¿Qué recuerda de ese día, de hace 5 años, que fue el último momento en el que usted estuvo con sus 3 compañeros, con sus otros 4 compañeros que al día siguiente fueron asesinados? Bueno, yo estuve con Martínez, con Moreno, con mi mayor Elkin Hernández, con mi coronel Duarte. Pues sencillamente sabíamos que íbamos a seguir la marcha porque ya llevamos 41 días de marcha, pero no estábamos al tanto de que el ejército nos estaba siguiendo los talones, pero pues ya habían pasado 41 días de que ellos hicieron un desembarco en el lugar donde estábamos. Y a raíz de eso empezó unas caminatas horrorosas en la selva, y los últimos 10 días prácticamente fue que mi coronel Duarte se dislocó el pie y no podía caminar. Pues de ese día estábamos empacando nuestras pertenencias para marcharnos cuando hizo el ingreso un miembro de la Fuerza Pública al campamento. La primera reacción, y no quede duda, señora Magdalena, la primera reacción de los guerrilleros fue disparar contra nosotros.
mi coronel Duarte, al sentir los disparos, prácticamente él se sentó en su caleta y allí los guerrilleros fueron y lo mataron a sangre fría. Los que corrieron, sí, mi mayor Elkin Hernández, Moreno y Martínez corrieron a esconderse, a refugiarse bajo las matas, pero allí fue donde los ultimaron los guerrilleros. Fueron los guerrilleros, no fue el ejército, porque prácticamente el ejército y la fuerza pública ingresa al campamento por ahí unos 5 o 6 minutos después de que inició el combate. Cuando ellos entran, pues prácticamente ya los encuentran muertos. Cuando los guerrilleros empiezan a asesinar a mis compañeros es cuando yo prácticamente empiezo a correr por la selva. Sargento, ¿usted cómo logra salvarse, cómo logra salir prácticamente ileso de ese tiroteo que se armó en medio de la selva? Bueno, yo no salí ileso porque prácticamente los guerrilleros al primero que dispararon fue a mí. Me impactaron en la cara, luego en el cuello, pero afortunadamente las heridas no eran letales. Y yo salí a correr por la selva, pero desafortunadamente los guerrilleros volvieron a alcanzarme y ahí me impactaron 2 veces más. Pero afortunadamente pues ya el ejército estaba encima, estaban los helicópteros, estaba la tropa ya ingresando al campamento y a raíz de eso ellos desistieron de perseguirme hasta el lugar donde yo me escondí. Sargento, 5 años después el país ha cambiado mucho. Quienes eran sus victimarios, quienes eran los responsables de su secuestro y prácticamente de ese intento de asesinato, hoy prácticamente están haciendo un tránsito hacia la vida política, hacia la vida civil. ¿Usted qué opina de esto? Pues yo lo veo ahí a Joaquín Gómez, ¿no? A Joaquín Gómez y a Fabián Ramírez, los veo ahí en la mesa de negociaciones, y ellos mismos estuvieron conmigo en la selva, ellos mismos estuvieron haciéndome las amenazas y haciéndonos la amenaza a todos, que si no había ningún acuerdo con el gobierno de turno, prácticamente nos iban a fusilar. Yo ahí los veo, después de que nos hicieron las amenazas, que nosotros podíamos aguantar, igual que Mandela, que duró 20 años en cautiverio, que nosotros también podíamos aguantar en las selvas de Colombia pudriéndonos. Y sin embargo ahora, pues no sé, ¿no? De todas formas, pues es un proceso y ojalá ellos, como le digo, estas negociaciones las lleven a feliz término, junto con el presidente, y todos los colombianos podamos disfrutar de la paz que necesitamos. Pero de todas formas, yo sí les podría decir a Joaquín Gómez, a Fabián Ramírez, que por qué asesinaron a mis compañeros el 26 de noviembre, sabiendo que ellos habían dicho que iban a hacer un acuerdo. Pero pues ese es el conflicto, y es la sangre que nosotros ponemos, los soldados y policías, ponemos buscando la paz de todos los colombianos. Sargento, las FARC, digamos en voz de su máximo jefe, Timochenko, ha ofrecido perdón, palabras textuales, en 2 ocasiones. Lo ha hecho en las 2 ocasiones en las cuales se firmó primero ese acuerdo, el pasado 26 de septiembre en Cartagena, y la firma pues el día de ayer en el Teatro Colón. ¿Usted cree que ese perdón es genuino, es verdadero, es real para usted? Bueno, yo aspiro, como todo el pueblo colombiano, aspiro que las palabras de Timochenko sean sinceras, pero, ¿qué le digo? De todas formas, no debemos bajar la guardia, nosotros debemos estar pendientes, porque conociendo como se conoce a las FARC, bueno, esperemos que él ofrezca sus disculpas y nosotros pues las aceptamos, pero eso no quiere decir que vamos a olvidar todo lo que nos hicieron a nosotros, todo lo que hicieron con las familias de Colombia, soldados y policías que aún continúan desaparecidos y algunos secuestrados. Eso no quiere decir que nosotros vamos a olvidar, porque nosotros vivimos el conflicto, nosotros pusimos la sangre, nosotros perdimos nuestras familias, perdimos nuestros hijos, perdimos nuestros padres, perdimos nuestros hogares, y bueno, eso no queremos volver a esas situaciones, ¿no? Queremos que eso sea sincero. Pues la voz del sargento de la policía Luis Alberto Erazo. Hace 5 años estuvo en su última noche secuestrado. Horas después,
ese 26 de noviembre del año 2011, logró salvarse en medio de esa masacre que prácticamente ejecutaron las FARC en la mitad de la selva cuando el ejército llegó al campamento, precisamente al lugar donde ellos estaban secuestrados. Vamos a hacer una última pausa a comerciales y cuando regresemos continuamos con este homenaje 5 años después. Recordamos la memoria de esos 4 uniformados que fueron primero secuestrados y luego asesinados por parte de las FARC. Ya regresamos con La Noche.